Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Otero de los Caminos de Israel, continuando lo que es estas series del estudio del libro de Yehoshua, o Sefer Yehoshua. Habíamos terminado con el versículo 14 del capítulo 11, y todos los despojos de aquellas ciudades y la bestia se apresaron los hijos de Israel, más a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta que los hubieran destruido, y no dejaron ninguno que respirase, como había mandado el Señor a Moisés su siervo, y así lo mandó a Moisés a Josué. Así lo hizo Josué, y no se apartó en nada en todo en cuanto el Señor había mandado a Moisés. Es decir, Dios se lo mandó a Moisés, Moisés se lo mandó a Josué, y Josué cumple con las indicaciones, el mandato. Y tomó pues Josué toda aquella tierra, la montaña, y todo el mediodía, y toda la tierra de Goshen, y la de Shefelá, y de Arabá, y la serranía de Israel con su tierra baja, desde el monte de Jalak, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Lebanón, al pie del monte de Hermón. Tomó también, dice acá, verso 17, a todos sus reyes, y los hirió y los mató. Y muchos días estuvo Josué haciendo la guerra contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los jevitas y que habitaban en Gebón, y todos los demás las tomaron en guerra. Pues esto era el propósito del Señor, endurecer el corazón de ellos para que marchasen al encuentro de Israel en batalla, a fin de destruirlo completamente, para que no se tuviese de ello compasión, sino para que destruyesen por completo, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y en aquel mismo tiempo vino Josué y exterminó a los anaquitas. Vamos a ver quién son los anaquitas, y de la montaña de Hebrón, de Debir y de Anab, y toda la montaña de Yehuda, y toda la montaña de Israel, y Josué lo destruyó completamente, juntamente con sus ciudades. No quedaron anaquitas en la tierra de los hijos de Israel, solamente Azá, en Gat, en Ashdod quedaron algunos. Así pues, tomó Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y dióla Josué en herencia a Israel conforme a sus repartimientos según sus tribus, y la tierra descansó de guerra. Interesante final del versículo. La tierra descansó de lo que es de la guerra. Vamos a ver el versículo 15. Como había mandado el Eterno, llega a introducir lo que es Jahar Veit Kol HaNegev. En sí, en el monte y todo el desierto, se dice que con anterioridad a la llegada de José y sus hermanos en Egipto, había un hombre llamado Goshen, que edificó varias ciudades a las que llamó Goshen para perpetuar su memoria. Una era la ciudad de Egipto, que sirvió de sede a los judíos. Ordo estaba en Israel, y esta era la que conquistó Josué, y algunos aseveran que en la realidad la referencia es a la Goshen de Egipto. En la parashá de Vaigash se nos indica que José trae a su familia a Egipto y les da la tierra de Goshen como una heredad. Esta se convierte en la propiedad de la tribu de Yehuda. Esto lo vamos a ver más adelante, la importancia de esto, porque este era el primero que fue allá para preparar el terreno viviendo, y el Bet Midrash para vivir y estudiar. Aún después de la salida de Egipto, la tierra de Goshen jamás dejó de pertenecerles, de modo que cuando conquistaron la tierra de Canaán en Goshen, se convierte en una extensión de la tierra de Israel. Josué conquistó además la llanura
de la estepa y corre a lo largo del valle de Jordán, desde el lago de Genesaret hasta el Mar Muerto, el monte de Israel, de Jacob, la región montañosa de Samaria. Esto es Edom, al sureste de Palestina, el monte. Emprendieron la huida en todas direcciones. Los judíos persiguieron y les dieron muerte según el mandato divino. Los cananitas confiaban en sus carros y caballos para ganar la guerra. Sin embargo, fueron derrotados y Dios quería que esto sirviera como la lección a los hijos de Israel para que no sepan que el armamento superior era tan sofisticado que no es garantía de la victoria. Los carros y los caballos deberían ser destruidos como una demostración de su inutilidad para ayudar a quienes creen en ellos. Es aquí, como dijera el rey cantor, como dice el rey, dijera el rey cantor en el Salmo 147:10, que Dios no se complace en la valentía del caballo ni las piernas del varón son de sus agrados. Por lo contrario, el hombre que confía en su propia fuerza jamás recibirá su ayuda. La agilidad del jinete y la ligereza de sus piernas no le servirán para salvarse en caso de peligro. La capital de Sidón era la capital de Fenicia al norte de Israel. El Misredefot, literalmente aguardientes. Probablemente se refiere a la especie de zanja que se abrían de abril. Como habíamos dicho, después de cumplir cabalmente lo que el Eterno le ordenó a Josué, Josué permitió a sus hombres un breve descanso durante este tiempo, y era aquí que en esto leemos acerca de que la parte del sureste palestino era el monte de Edom, que se llamó también Halak, porque estaba dividido, la mitad pertenecía a Jacob y la otra mitad a Esaú. La palabra Halak tiene también connotación de liso. Jacob le dijo a su madre cuando que ésta le sugirió suplementar a Esaú para que su padre lo bendijera a él. Jacob le pidió a su madre: Anoji ish Halak, yo soy un hombre de piel lisa, sin vellos. El monte en cuestión era liso, estaba desprovisto de árboles, por eso se llamaba Halak, es liso, sin pelo, se puede decir. La conquista de Israel tomó 7 años. Después de la derrota de los 5 reyes, Josué luchó y conquistó mucho del territorio rápidamente. Pero la conquista de la totalidad de la tierra tomó 7 años y los rabinos critican a Josué porque dicen que pudo haber conquistado el país a mucho menos tiempo. Él tenía el temor de que una vez se finiquitaba la campaña moriría y sabía que su misión en vida era llevar a los judíos a la Tierra Santa y asentarlos en ella, y conseguirlo este objeto, su vida ya no tenía razón de ser. Y es así que prolongó la toma de esos lugares, muy parecido a su maestro Moshe Rabbeinu, que también demoró porque sabía que le tocaba su tiempo de salir de este mundo. Es así que prolongó la toma de esos lugares. De no ser tan reluctante, no habría dudado tanto tiempo. Para una persona de calibre de Josué, esta actitud fue considerada como una falta de fe. No siguió el ejemplo de su noble maestro Moisés, a quien Dios le dijo que tomara la venganza de los midianitas y subiera al monte para morir como su hermano Aarón. Sabiendo que inmediatamente después de la guerra contra los midian moriría, no titubeó ni un instante en cumplir el mandato de Dios, aún sabiendo que al terminar dejaría de existir. Tampoco se puede comparar con Abraham, que apenas recibió el mandato de sacrificar a su único hijo, sin ejercitar ni un minuto se puso en camino. Podía haber debilitado la prueba y alargado un poco más el tiempo hasta que se dijera a Sara que se le preparase psicológicamente, hasta que le cortase la leña y terminarse todos los preparativos, pero lo hizo. Además recibió el mandato, dice la Torá, y madrugó temprano en la mañana. De todos modos, no se puede decir que Josué haya desobedecido
las órdenes de Dios. Jamás hubiese rehusado de cumplir el más mínimo detalle del mandato divino, solo que le faltó un poquito de fe, y esto lo indica el Meam Loaz. Yamim Rabin, muchos días, en Deuteronomio 20, leemos que cuando se situara una ciudad por mucho tiempo, los cercares con trincheras para tomarlas, no ha de cortar los árboles frutales, ni talar al golpe de hacha a los árboles del contorno, pues las leñas son que puedan aumentar contra ti el número de combatientes. De este versículo desprende que si ya se ha iniciado un sitio de la ciudad y se ha prolongado por muchos días, está permitido continuar en Shabbat, permitido seguir luchando hasta que caiga. Está prohibido, sin embargo, iniciar un sitio de una ciudad a menos de 3 días del Shabbat. El versículo nos permite profanar el día santo, el santo día, peleando cuando el sitio se ha prolongado por más de 3 días. El mínimo es Yamim Rabin, muchos días es 3. Por lo tanto, el sitio que se puede iniciar el domingo, el lunes, el martes y el miércoles, pero no el jueves o el viernes, en cuyo caso la batalla deberá pasarse hasta el domingo siguiente. Qué bello es saber que apreciar la verdadera alegría. Verso 20, 19 y 20. No hubo ciudad que hiciera la paz con Israel, excepto cuál, los jevitas que vivían en Gibón. Ningún orden vino a someterse pacíficamente y todos ellos tomaron las armas y decidieron a luchar. Por su parte fue un acto suicida. Ninguno de ellos aprendió la lección de la derrota infligida a los 5 reyes de Yabin y sus aliados. Sabían que no podían compartir a ninguno de ellos 2 cosas grandes de los ejércitos. Sin embargo, persistieron y su intento de vencer a Israel. Era tan grande el odio que sentían por el pueblo judío que prefirieron morir antes de hacer la paz con ellos. Tristemente, muchas de las naciones tienen ese mismo odio. Así que Dios castiga al perverso cuando su medida se ha colmado. Su propia maldad lo ciega, impidiéndoles razonar, y lo conduce a la destrucción, como nos dicen claramente. Lo mismo sucedió al faraón, quien tuvo ampliamente la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Cuando Dios nos da la oportunidad, es que ya está dando, se puede decir, la última oportunidad para que podamos hacer Teshuvah. Dios nos podía tolerar por más tiempo por su tercadez, y cuando quisieron hacer Teshuvah ya era demasiado tarde. Estos pueblos pudieron haber ofrecer la paz y Josué se lo hubiese dado, como hizo con los gibonitas, pero su maldad era tan grande, su malicia tan grande, su perversión tan grande, que Dios no se lo permitió. La Torá dice claramente que había que exterminarlo totalmente, porque si les permitía quedarse en la tierra santa, inducirían a los judíos a seguir sus malos caminos, porque buenas conductas pueden ser fácilmente corrompidos por malas conductas. Y esta es la lucha que tenemos en la actualidad con estos movimientos como la LGBTQ. Es como si hubiera una manzana que perdida en una caja de manzanas buenas. Si no lo saca de ahí, correrán las demás de la misma suerte. La coexistencia con ellos les estaba prohibido a los judíos en virtud del versículo que dice: no vivirán en vuestra tierra, y no sea que os hagan pecar contra mí. Esto lo menciona en Deuteronomio. Y fue por aquel tiempo, Josué acometió y exterminó a los Anakim. Los Anakim eran los gigantes. Algunos lo interpretan como los terribles o temibles de las montañas, y los desarraigó de Hebrón, de Debir y de Anab. Amén, y de muchas otras ciudades que se enumeran en los versículos que ocupan. La paz no fue duradera. Muchos de los vencidos volvieron a atacar a los israelitas, y de modo que estos tuvieron que reanudar las actividades bélicas hasta que perdieron ciudades que antes habían conquistado. Y así vemos que aun cuando nuestro versículo dice que Josué
conquistó las ciudades de Hebrón, Debir, y más adelante veremos Hebrón fue reconquistada por Caleb ben Yufne. Quiero mencionar esto porque hay algunos que piensan que Yufne, que es llamado Kenezita, era de Canaán, y eso es un error. La palabra hebrea para Kenezi, que fue llamado Yufne, el llamado Kenezi, indica en hebreo que era cazador, no que era de la tribu de los Kenizar. Y Debir por Oteniel por Ben Genaz, que ahí viene la misma palabra, cazador, hijo del cazador. Hay quienes dicen que en realidad estos caballeros son quienes capturaron esas áreas, ciudades, pero se le adjudicó el crédito a Josué porque la conquista se realizó bajo su liderazgo. Y eso era la norma de las naciones, el jefe que llevaba los honores de todas las conquistas realizadas al enemigo, el botín de guerra, el armamento, caballos, el oro y la plata. Aun cuando él no hubiera capturado, se le atribuye a Josué, aunque sabemos que la guerra fue hecha por las tribus de Israel. Y aquí terminamos el capítulo 11. Bezrat Hashem, mañana con la ayuda de Eterno veremos el capítulo 12, donde los reyes de la tierra que hirieron los hijos de Israel son muchos, y de verdad la tierra llegó a descansar por un tiempo, y también el pueblo de Israel en paz. Y este es el fin de todo, es conquistar con el fin de traer paz a los territorios y no algo negativo. Voy a hablar de David Moshe Otero, espero que les haya gustado lo que es esta serie del capítulo 11 en este día, del capítulo 11 del libro del Sefer Yehoshua.